Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas. En esta oportunidad agradecemos principalmente a la gente de Philips, la cual nos permite realizar una interesante sesión en el día de hoy, en la cual vamos a abordar cómo nos ayuda la tecnología a mejorar nuestros resultados, principalmente basados en el tratamiento endovascular de la enfermedad aórtica. Contamos con dos disertaciones de excelencia y un panel de discusión también de expertos en el tema, en lo cual vamos a intentar, junto con Juan Fernández, de coordinar esta mesa tratando de hacerla amena para que podamos aprovechar al máximo tanto las disertaciones como la discusión. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradecer nuevamente a Philips poder realizar esta sesión. Y bueno, yo voy a presentar a los dos expositores. Por un lado un cardiólogo intervencionista, por un lado un cirujano vascular, mostrando el tratamiento endovascular de la enfermedad aórtica y cómo nos puede ayudar la nueva tecnología a mejorar realmente los resultados. Dentro de los dos expositores va a estar el doctor César Lopardo, que es cardiólogo intervencionista del Hospital Méndez, y por el lado de los cirujanos va a estar el doctor Mariano Ferreira, que nos conocemos ya de larga data con Mariano. Hicimos el fellow juntos, él en la parte de cirugía vascular, yo en la parte de cardiología intervencionista, así que desde esa época no vamos a delatar nuestras edades y decir cuánto tiempo hace, pero hace bastante. Así que bueno, dentro del panel de discusión va a estar también el doctor Alejandro Cherro, el doctor Leandro Lasabe, el doctor Ignacio Rifoucat, el doctor Juan Escaglia y el doctor Santiago Tejo. Así que algunos ya se han conectado, otros deben estar por conectarse, así que esperamos ansiosos que nos cuenten un poco las experiencias suyas. Así que va a empezar el doctor Lopardo inicialmente y luego va a seguir el doctor Mariano Ferrer. Bueno, adelante, César. Hola, buenas tardes. No sé si ven la presentación. Se ve perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación a Philips y tanto al CASI. Yo lo que voy a presentar es la utilidad del IBUS y el Visit Navigator en la patología aórtica. La presentación la voy a dividir en dos partes. En una primera parte, un enfoque principalmente sobre el IBUS, y presentación de casos clínicos visualizando e identificando las imágenes vasculares en el IBUS. Y la segunda parte, voy a presentar 3 casos clínicos específicos, orientados más a la utilización de estas herramientas, y cómo, qué rol cumple el IBUS en el implante endoprótesis. La decisión de dividir estas dos partes fue enfocado en el programa que intentamos hacer, el desarrollo del IBUS, que al principio empezamos a realizar el IBUS y aprendiendo ver las imágenes, comparando con la tomografía y viendo toda la estructura anatómica, y después la empezamos a implementar realmente en la práctica de estos procedimientos. Esta es la primera parte. En la primera parte voy a presentar esto, que es el catéter IBUS. El catéter es un catéter Volcano, es Vision PB035. Es un catéter que va por una guía 035, tiene un traductor de 8,2 French digital, y una longitud total de 90 centímetros, con una longitud de trabajo. Esto se refiere que está marcado, cada 1 centímetro hay una marca radioscópica, que esto nos sirve para hacer mediciones longitudinales, y este catéter IBUS tiene un diámetro de imagen, un corte transversal de unos 60 milímetros. Esto nos permite trabajar en vasos grandes, principalmente en aneurisma. Se puede ver en algunos casos un aneurisma completo de aorta, porque el diámetro es importante. Este es el segundo catéter, que también se utiliza en periférico, que es el Vision PB018 de Volcano.
el traductor es de 3,5 French, se utiliza por un catéter, un traductor 6 French, este catéter es para medianos vasos porque el diámetro de la imagen es de 24 milímetros, no pierde definición en vasos grandes, y una característica que tiene este catéter, que es este IBUS, es que se utiliza el ChromaFlow, que es el flujo sanguíneo, se puede visualizar en el vaso o en luz falsa. Este es un caso de disección aórtica crónica, un paciente masculino, 57 años, múltiples factores de riesgo, como HIV, hepatitis B, hace más de un año tuvo un ACV hemorrágico con COVID-19, neumonía aspirativa, REME prolongado, TBP, TEP, y en esa internación se hace diagnóstico de disección de aórtica. Se rechaza en ese momento porque no sabíamos el cuadro clínico cuál era y la expectativa de vida, a pesar que era una disección crónica por los estudios previos. Luego de un año nos consultaron varias veces para el tratamiento, y ya la tercera vez, por presentar estos dolores atípicos o típicos de torácicos, se decide el implante de endoprótesis. Esta es una comparación de la tomografía con el IBUS. En el corte tomográfico del IBUS nos daba 29,4 y del diámetro de la tomografía de 29,05. Esta es una medición real en sala, medición en sala, y luego se comparó y se relacionó ahí con la tomografía. Los valores son muy similares y siempre hay una buena correlación. Esta es la utilización de la tomografía con las herramientas quirúrgicas, el BC Navigator, también mostrando los diámetros de la luz. Este es el tier de entrada, esta es la imagen correspondiente a la tomografía, justo acá en la aorta torácica donde está la entrada, y un compromiso importante de la luz verdadera. Esta es la imagen del IBUS, esta es la aorta. Acá lo que se encuentra es la disección, que se relaciona con la tomografía a ese sector. Esta es la luz verdadera, que es la parte de la aorta donde va el catéter IBUS. Esta es la tomografía, donde se ve la luz verdadera. Lo que intento es comparar siempre los mismos cortes, tanto tomográficos como en el IBUS. Esta es la disección, y acá algo que se observa es una placa a nivel aórtico, que si uno lo visualiza se observa acá también en la tomografía. Nosotros vamos descendiendo, acá nos encontramos con el tronco celíaco, acá se observa la imagen en el IBUS, en hora 2 aproximadamente, que corresponde al nacimiento del tronco y su bifurcación, la aorta y la disección. Esta es la arteria mesentérica, así se visualiza también en el IBUS, con el flap de disección, la arteria mesentérica superior y la disección. Acá en el IBUS vemos dos imágenes, nosotros al principio cuando mirábamos era difícil a veces de entenderlo, pero cuando se busca más detallado nos damos cuenta obviamente que esta es la aorta, la que nace acá es la arteria renal izquierda, y esta es la arteria renal derecha que se relaciona con el corte tomográfico. Este es el paciente en un momento de la internación cuando tiene la TBP y ingresó con un ACV hemorrágico, se colocó un filtro de vena cava, y esta es la visualización del filtro en el IBUS. Esta es la aorta y esta es la disección del vaso. Esta es la arteria ilíaca primitiva, y se puede observar en la tomografía cómo se encuentra disecada. Esta es la vena ilíaca, que se observa en los ejes ilíacos, y esta es la disección. Con respecto a las longitudes, como había dicho previamente, el IBUS lo que da un corte transversal, nos da el diámetro. Con respecto al IBUS periférico, lo más importante son los diámetros, no tanto el área como es la parte coronaria. Y este IBUS, que es el 0,35,
como está marcado, nos permite medir longitud. Lo hemos comparado en varias oportunidades y sí, se correlaciona muy bien con la tomografía. Este es otro caso de disección aórtica aguda. En la parte superior izquierda hay una imagen de IBUS, que es la aorta, y lo que sale hacia arriba es la arteria subclavia, en hora 12. Con respecto a esto, hay una posibilidad, no hay una posibilidad, sino una herramienta. Cuando uno realiza el IBUS, puede correr la imagen y ubicar, en este caso, la arteria subclavia en hora 12. Esta es la arteria subclavia con sus diámetros a nivel de la aorta, que corresponde a nivel tomográfico en este sector. Esta es la imagen del IBUS con la aorta, la disección y el flap de disección, que ya se empieza a ver en el nacimiento posterior a la arteria subclavia, que corresponde a este sector tomográfico. Esta es la aorta torácica ya descendente. Este corresponde a la aorta, que corresponde a la imagen de la tomografía, y esta es la disección que corresponde acá. Y como dije anteriormente, acá parece que estuviese al revés, pero esto se puede corregir durante el procedimiento y girar la imagen para que coincida. En algunos casos, cuando uno avanza y retrocede, no tiene la oportunidad a veces de corregirlo, pero bueno, acostumbrándose de a poco a las imágenes, lo puede identificar fácilmente en el procedimiento. Este es el nacimiento del tronco celíaco, como se observa ahí en el corte tomográfico, que corresponde al IBUS en este sector. Está la aorta y la disección. Arteria mesentérica superior, aorta y la disección. Cuando vemos la parte de los vasos renales, es a veces más fácil por ahí de ubicar, un parámetro fácil de ubicar es la vena renal. Ahí ya sabemos que los vasos que van a salir, si son variantes anatómicas normales, nos vamos a encontrar siempre con las arterias renales o la mesentérica superior ahí muy cerca, y estas son las comparaciones tomográficas con la ecografía del IBUS. Acá por ahí no se ve una imagen perfecta igual, porque solamente había que correr los cortes tomográficos para ver bien el nacimiento, pero ahí se observan bien las arterias renales. Y esto es a nivel de la arteria ilíaca. Esta es la arteria ilíaca externa. Este es el flap de disección que se observa acá a nivel tomográfico. Esta es la vena ilíaca que se observa. Y esta es la arteria ilíaca interna que se puede observar. Nos ayudó al principio en el programa del IBUS, primero tomarnos el tiempo y observar todas las variantes, no las variantes, sino la parte anatómica normal, y tener como referencia la tomografía para poder identificar posteriormente las estructuras. Esta idea fue primero presentar así. Yo ahora más adelante voy a presentar las corridas del IBUS, que realmente las corridas pasan muy rápido, pero ya poder observar cómo son los nacimientos de los vasos. Este es el tratamiento que se hizo en este paciente. Se colocó una prótesis Hércules, siempre utilizando el BC Navigator con el IBUS. Este es un caso nada más puntual. Este era un aneurisma de aorta abdominal que se colocó con una prótesis altura. Este es el final del implante y la corrida posterior del IBUS. Si uno se observa en el control, en la parte proximal de la endoprótesis, impresiona como si fuese un contraste, que acá está más resaltado. Uno cuando lo ve a primera vista, lo primero que piensa es un leak. En realidad en algunos casos se lo asocia a veces con la porosidad que se le dice a la tela. En este caso la tela está libre del stent, y es
a nivel pulsati, cómo extiende la tela. Cuando hicimos el IVUS pudimos confirmar, se ve muy bien cómo se expande y se queda fijo lo que es la malla del stent. Esta es la segunda parte, que son 3 casos clínicos. Este es un caso clínico de una inyección aórtica, de sexo femenino, de 66 años de edad, hipertenso bilipémico, antecedente de una dermatomiositis en tratamiento crónico. Es una mujer muy delgadita, clínicamente frágil se lo veía, ingresa por un dolor torácico y dolor abdominal postprandial de varios meses de evolución. En el diagnóstico se hace un diagnóstico de disección aórtica tipo B y se decide hacer una estrategia con un implante de endoprótesis en chimenea con arteria subclavia. Esta es la herramienta quirúrgica del Philips Azuriu. En herramientas quirúrgicas tenemos el Busy Navigator. Este es el paso previo a la tomografía. Se hace la tomografía y se carga el sistema. Acá lo que podemos ver son los orígenes, corregir el nacimiento de la arteria subclavia o de cualquier vaso colocando unos anillos. Y una vez que ya tenemos registrado la tomografía, esta es la que se va a generar una fusión con la angiografía. Esta tomografía es la tomografía diagnóstica previa del paciente. Previo al procedimiento se tiene que hacer una tomografía con el angiógrafo y una vez realizado se hace la superposición de imágenes. Esta es la tomografía, acá se ve el flap de disección. Este es el sector donde nace la arteria mesentérica y la arteria renal. Si se observa ahí, nace la arteria renal izquierda del flap de disección, con la disección que llega hasta la arteria ilíaca derecha. Ahí se observa la renal y la renal izquierda renal izquierda naciendo el flap de disección. La intención nuestra era directamente tratar la parte proximal y observar bien posteriormente la evolución. Luego hicimos el IVUS, hicimos el IVUS con 0,35, avanzamos desde la arteria ilíaca, siempre en las disecciones avanzamos desde la arteria ilíaca, siempre con la arteria más sana, o sea, de no ingresar directamente a la luz falsa de la disección, se van avanzando, ahí ya se comienza a ver la disección, ahí se ve una solución de continuidad entre la aorta y la disección. Se sigue avanzando hasta el nivel proximal, ahí se ve el nacimiento de la arteria mesentérica y la renal derecha. Acá avanzamos, vamos avanzando, seguimos viendo la disección, y ahí, a nivel de la aorta torácica, ahí vemos cómo se inicia el flap de disección en una placa que está posterior a la arteria subclavia, que nace acá en hora 8 aproximadamente, la arteria subclavia, se avanza, todo en el callado aórtico, y llegamos siempre a la parte más proximal de la aorta, ya fuera del flap de disección. Con esto nos aseguramos siempre de poder navegar en la luz verdadera. Como había dicho, la estrategia primaria fue implante endoprótesis en chimenea, con un stent forrado de arteria subclavia. Se colocó un stent Livestream de 10×58 en arteria subclavia. Este es el IVUS desde radial izquierda, es el IVUS PB 018, avanzamos con una cuerda 018, y para observar la colocación del stent. Esta es la aorta ascendente, el diámetro, como habíamos dicho, es menor que el otro. Acá se observa el inicio del stent forrado, que esto es callado aórtico, y el IVUS ahora se va acercando hacia la arteria subclavia. Esta es la arteria subclavia, se pueden ver bien las paredes. Acá nace la arteria vertebral izquierda en hora 6, y se observa
impresiona una buena implantación del stent en la parte del tercio proximal de la arteria subclavia. Esta fue la tomografía de control a los 30 días, se observa el stent permeable sin leak, en la parte proximal no hay leak periprotésico. Se sigue avanzando y lo que se observa acá, un TIR de entrada a nivel de las renales, por eso se perfundía también la renal izquierda con este leak. Se sigue avanzando y continúa obviamente el flap de disección a nivel distal de la arteria ilíaca. En este caso, en el IVUS se pudo ver primariamente cómo había una solución de continuidad a nivel de las renales, que tenía una fractura de la placa cálcica y una comunicación a la disección, pero permitía perfundir el riñón izquierdo. Este es un segundo caso, es un paciente masculino, 56 años, hipertenso, diabético, tabaquista, con obesidad mórbida, apnea del sueño, antecedentes de enfermedad coronaria, ingresa por una disección aórtica aguda tipo B. El implante, la estrategia fue un implante de endoprótesis con exclusión de la arteria subclavia. Este es la tomografía y las herramientas quirúrgicas de VISIN Navigator. Ahí observamos y vemos cómo nacen los vasos. Este compartía el tronco, la carótida izquierda nacía el tronco brachiocefálico, y esta es la arteria subclavia. Se decidió realizar la oclusión previamente con un control de las vertebrales y el polígono de Willis. Acá se ve el flap de disección que nace posterior al origen de la arteria subclavia. Y esto es el inicio y la preparación del paciente previo al procedimiento. Acá se observa que la intención es llegar a ese borde y aterrizar con la endoprótesis ahí, realizando la exclusión de la arteria subclavia. Esta es la fusión de la imagen del VISIN Navigator. Lo utilizamos con todos los pacientes, con todos los pacientes que se colocan prótesis, lo estamos utilizando. En primera instancia, siempre cuando hay una tecnología, en lo personal hablo, cuando hay tecnología nueva, a veces se desconfía y cuesta implementarla. Realmente la hemos implementado y ya se está convirtiendo en de gran utilidad. Este es el IVUS, ingresamos de arteria ilíaca, visualizando la luz verdadera. Acá es la bifurcación de la aorta, se observa las ambas arterias ilíacas con el flap de disección, la aorta distal calcificada, con pequeña luz verdadera. Se observa ahí toda lo que corresponde a la disección. Acá se observa la vena renal, salen las arterias y la arteria mesentérica superior muy rápidamente. Acá se va a observar ahora el nacimiento del tronco celíaco. Una vez que avanzamos siempre y prestamos mucha atención en el nacimiento de estos vasos, tanto los esplánicos como los renales, nos da una seguridad que vamos avanzando en la luz verdadera, siempre visualizando si no entra nuevamente, o no nuevamente, si no entra a la luz falsa. Acá se observa el flap de disección, que está justo ahí en el origen de la arteria subclavia. Este es el origen del tronco brachiocefálico. Acá lo que se observa la vena inominada, y llegando ahora a la parte, la aorta ascendente, que sería la zona segura, y ahí comenzar todo el procedimiento. Se realiza el implante de la endoprótesis con dos tramos Hércules y exclusión de la arteria subclavia. Este es el control del IVUS. Este se hace en retirada, desde aorta ascendente hacia ilíaca. Una cosa que no dije, estos catéteres IVUS son digitales, y el pulva, la retracción, es tanto el avance como el retroceso, es manual, por eso no mide longitud, y en el caso del IVUS 035 la longitud lo mide por las marcas radiopacas.
Este es el control del IBUS con la corrida desde el callado aórtico. Se ve el origen del tronco con stent libre, la endoprótesis fluyendo la arteria subclavia. Esta es toda la endoprótesis y cómo va descendiendo a nivel de la aorta torácica. Una cosa que nos impresionó al realizar el IBUS es el diámetro que se consigue a veces con la endoprótesis. Es un diámetro muy pequeño que angiográficamente se ve diámetros buenos por radioscopía, y cuando hacemos el IBUS nos encontramos con diámetros muy chicos. En algunos casos hemos postdilatado por el IBUS, no por la angiografía, porque nos impresionaba que quedaban con luz muy pequeña. Obviamente que esto con el tiempo y la disminución de la compresión del saco, la luz falsa se va a ir reduciendo y recuperaría la luz verdadera. Nunca hicimos un control todavía de IBUS en pacientes con disección de aórtica en el seguimiento. Este es otro caso clínico, masculino de 78 años, antecedente de enfermedad coronaria, en diálisis, y ya tiene un antecedente de un aneurisma de arteria ilíaca derecha. Ingresa por un síndrome coronario agudo. Cuando se hace la angiografía y la tomografía nos impresionaba más a nosotros que era un pseudoaneurisma de la ilíaca. En esa internación hizo unos episodios de hipotensión y dolores en pelvis. Posterior al procedimiento, en un momento creímos que era las funciones por la angioplastia coronaria, y se repite la tomografía y vimos que había un crecimiento en comparación con las previas, y lo que se decide es el implante de endoprótesis. La estrategia fue colocar una altura, aortobilíaco. La aorta tiene placa, está dilatada, no en rango de un aneurisma, pero sí la ilíaca primitiva izquierda tenía un diámetro de 27, la ilíaca izquierda había crecido también, así que se decidió colocar una endoprótesis, principalmente porque tampoco daban los diámetros para stent o otra prótesis como influencia, y por el tema de los diámetros de los vasos. Esta es la angiografía, este es el IBUS. Esta es una forma, como había dicho previamente, podemos calcular ahí la longitud. Acá las arterias renales mucho no nos interesaba porque el paciente ya dializaba, pero podemos sacar la longitud principalmente para la colocación de estas prótesis, las prótesis alturas, que debemos saber bien cómo inicia y cómo finalizan el despliegue de las mismas. Y este es lo que corresponde a las herramientas quirúrgicas, la preparación de la tomografía para el procedimiento del Tissue Navigator. Ahí se observa toda una arteria toda calcificada, tanto las mesentéricas como las arterias renales, toda la aorta abdominal. Este es el pseudoaneurisma que se observa con el nacimiento de la ilíaca. Este es el anillo de la ilíaca primitiva izquierda, que era un anillo importante. Se decidió dejar la prótesis previa a la bifurcación, y lo que más nos interesaba era el sector de la bifurcación y el nacimiento de la hipogástrica con la arteria ilíaca externa, que nos dificultó bastante la visualización del nacimiento, si estaba comprometida o no en el saco. Angiográficamente impresionaba más de arriba, pero en la tomografía nos confundía un poquito con respecto al origen. Se realiza el IBO lo hicimos por ese sector, la ilíaca externa derecha. En este caso descendimos, venimos desde arriba hacia abajo. Lo que salió ahí era la arteria mesentérica superior, está muy calcificada la aorta, como se veía en la tomografía. Esas son las arterias renales que se observan. En hora 7-8 lo que se observa ahí es la guía de 0,35 del lado contralateral. La aorta está muy calcificada, se puede observar toda la sombra acústica de la aorta, con sus paredes todas calcificadas. Siempre, por más que el objetivo es observar una ilíaca, siempre iniciamos desde el lugar a donde se va
apoyar la prótesis. Esta es la parte distal, ahí se bifurcó, llegamos a la arteria ilíaca primitiva derecha, vaso calcificado. En este sector vamos a ver en este momento cómo se observa el pseudoaneurisma en una placa, que ahí se observa el pseudo con la apertura de una placa calcificada, se cierra la arteria, se ve todo un anillo completo, acá ya estamos seguimos en la ilíaca, y acá lo que observamos es el origen de la arteria ilíaca interna. Esta es la ilíaca externa. Algo realmente nos ayudó para identificar bien cómo nacía este pseudoaneurisma. Teníamos un pequeño cuello para poder aterrizar, y se colocó la prótesis de ilíaca externa hasta ilíaca primitiva. La altura se despliega de forma inversa a las otras prótesis. Después se hizo postdilatación en ese sector, excluyendo el aneurisma. Esta es la prótesis con el BC Navigator. Acá ya se ven las prótesis implantadas. La altura lo que tiene se cruza a nivel de la aorta distal. El BC Navigator, esto lo que tiene es que toda imagen que se mueve no se puede corregir. Acá hay un ejemplo, tanto la aorta como la ilíaca primitiva son vasos fijos principalmente. Mantiene una buena relación con la tomografía. No se va a relacionar nunca con la ilíaca externa, porque al avanzar cuerdas rígidas o vainas, las endereza y ahí se distorsiona la imagen. Una cosita muy importante para nosotros es el trabajo de los técnicos, las técnicas del servicio, de darle el tiempo necesario para que carguen las imágenes, los midan, y algo muy importante es en el procedimiento. Nos tenemos que tomar a veces unos 30 o 40 segundos para hacer la corrección de las imágenes y continuar. A veces 30 y 40 segundos estar cruzado de brazos es muy incómodo y no lo soportamos, pero a medida que lo vamos haciendo se hace cada vez más rápido y más sencillo todo. Este es el control post-implante de la endoprótesis altura. Acá se observan las dos medialunas, acá ingresa, el IVUS va solamente por una luz, obviamente, que correspondía a la ilíaca derecha, y se observa todo el recorrido. Acá no se logra visualizar bien el inicio del pseudoaneurisma por la prótesis implantada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César. Me parece que se presentaron algunos casos. Le podríamos dar, antes de empezar con la presentación de Mariano, un poco de comentarios al panel. Juan, si estás de acuerdo. Vale, me parece perfecto. Está el doctor Leandro, ¿estás por ahí? Sí, te vi conectado. El doctor Leandro Lasabe, el doctor Santiago Trejo. Hola, sí, Leandro Lasabe acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Leandro? Bueno, felicito, y muy interesante la charla. La verdad que no muchos tienen experiencia en lo que es ultrasonido intravascular en grandes arterias. Sí, bueno, lo del Vessel Navigator es una herramienta sumamente necesaria, y creo que, como dijo el doctor, cada día más necesaria. Con el tema del IVUS yo tengo algunas dudas que me gustaría preguntarle al doctor. ¿Cuál es la indicación más precisa que tiene la utilización del IVUS? Porque obviamente que para lo que es diagnóstico y planificación del tratamiento, la tomografía es la herramienta por excelencia, y por ahí a lo mejor no sé si puede servir como para ver la posición a nivel de algún sector o segmento específico, o si es para ver si estamos realmente en luz verdadera y no estamos en luz falsa, en un caso de una disección. O sea, ¿cuál es el rol principal del IVUS que nos puede hacer a nosotros que sea atrayente para su uso? Sí, lo más importante es, en principio, es cómo uno avanza y estar seguro en la luz verdadera. Obviamente hay mucha gente que tiene muchísima experiencia y tiene sus técnicas para llevarlo, pero realmente el IVUS te da mucha seguridad.
creo que es una utilidad de reciente inicio, creo, a nivel mundial también. No hay mucha experiencia. Yo lo que nosotros estamos observando, que acá no lo presenté tanto, nos estamos encontrando con diámetros mayores en el IBUS que en la tomografía. Y en algunos casos, en esos casos hemos tenido algunos leaks más en la parte proximal. Ahí igual son muy poquitos casos. Creo que es una oportunidad ahí de hacer el IBUS y tomar una decisión para saltar a un número más de prótesis. Eso es como una... El año pasado se presentaron unos casos también como valor pronóstico en el movimiento del flap de disección en la disección aguda, dependiendo del movimiento, cuántos milímetros se mueve este flap de disección y qué compromiso tiene la luz verdadera, qué evolución tienen. Se vio que los pacientes que tienen mayor a 3 milímetros de este movimiento y se produce contracción de la luz verdadera, tienen mal pronóstico en el futuro. Esto siempre hablando de disección aórtica crónica. Eso fue publicado hace un año aproximadamente. Nosotros contamos con el IBUS y lo podemos realizar. En primera instancia fue algo más académico, informativo, porque para ver cómo se ven las estructuras y hemos terminado prácticamente este año basándonos y afirmándonos con el IBUS. Hoy en día no hay una indicación exclusiva del IBUS en colocación de una prótesis o de diagnóstico, pero creo que va, así como se fue en su momento la parte coronaria, creo que va a haber algún objetivo posteriormente. Doctor Ignacio Rifurcat, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido a esta sesión. ¿Tenés alguna consideración o pregunta para realizar? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y muy interesante la exposición del doctor. La verdad que maravillado con esta tecnología que, bueno, como alguien dijo antes de mí, no todo el mundo dispone y obviamente no todo el mundo tiene experiencia. Pero bueno, tratando de encontrar, como decían, las indicaciones precisas y el terrible aporte que hace también para la patología de grandes vasos, como antes lo hizo para la enfermedad coronaria. Sí, una cosita que iba a decir, la semana pasada en Estados Unidos hubo un congreso, que es un congreso de imágenes, principalmente de IBUS, y salió el primer consenso de IBUS. No lo tengo, el consenso ese, pero fue el primer consenso que se desarrolló para patología de grandes vasos. Ahí va a haber alguna respuesta, creo, pero no lo tengo todavía al consenso ese. Fue presentado en un congreso en Las Vegas la semana pasada. El primer consenso de IBUS en patología aórtica. Ahí va a haber una respuesta para esto, creo. Mariano, yo te doy la palabra, dame un segundito. Me gustaría presentar al doctor Santiago Trejo, un cardiólogo intervencionista que también tiene bastante experiencia en patología, en colocación de prótesis. Santiago, ¿vos pensás que el IBUS, de lo que habla un poco César, tiene por ahí quizás alguna utilidad en el control posterior cuando muchas veces nos da dudas algún leak que queda, si lo podemos dejar o no? ¿Cuál es tu opinión? O si tenés alguna pregunta para César, por favor. Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, excelente la presentación, muy interesante y como decían previamente, digamos poco desarrollado por estos hemisferios este tipo de prácticas. Sí, más que alguna observación, básicamente un par de cuestiones, sobre todo el tema de la utilidad y encontrarle el mayor beneficio. Un poco los resultados post-implante, escuchaba que en algunos casos posdilataban, en caso de disección, luego de las imágenes con IBUS. Me parece un punto interesante porque por ahí una de las cosas que más les llamó la atención es el poco diámetro que queda de la luz verdadera. Si les hizo cambiar muchas veces y tener que posdilatar en varios casos,
en los cuales uno habitualmente trata de no posdilatar en este tipo de casos, sobre todo en casos subagudos y demás. No sé, doctor, si tenés alguna consideración con eso. Sí, no, nosotros lo vimos al principio, pero nosotros hacíamos el IBU y lo tomábamos como algo descriptivo y no tomábamos conducta porque no estábamos tan afianzados. La verdad, en los últimos 2 casos que hemos realizado, tomamos conductas por el IBUS. Y la conducta, como usted decía, es por ahí en algo agudo, posdilatar, no nos hubiese gustado, pero nos impresionaba que también iba a ser una estenosis, no una estenosis, sino que aumenta mayor el gradiente y se veía una luz muy pequeña y se posdilató, pero realmente fueron los últimos 2 casos que se realizaron. Y nos llamó, sí, eso sí, muchísimo la atención los diámetros angiográficos que uno ve con los stent, y después cuando hacemos el IBUS, la luz verdadera es muy pequeña. Por eso había dicho que, no sé, en el futuro, si uno le realiza nuevamente el IBUS a esos pacientes, capaz que recuperan esa luz o se mantienen, eso no lo sé. Sí, lo vimos y bueno, lo tratamos. Obviamente que la posdilatación, baja atmósfera, no baja atmósfera, baja presión, con mucho cuidado. Bien, bueno, antes de pasar al doctor Mariano Ferreira, que tiene la mano levantada, no sé si para alguna consideración sobre lo que presentó el doctor, y ya después, si querés, Mariano, un conocido, como dijo Juan de la casa, cirujano, pero amigo del colegio, me gustaría invitarlos a ir a las fechas de 4 y 5 de diciembre, en la cual vamos a poder realizar nuestro congreso anual de forma presencial después de todas las restricciones que significaron la pandemia para todo el mundo. Así que los invitamos a ir agendando teniendo en cuenta esta fecha, y para informes se pueden comunicar con la página del colegio, con el colegio para ya ir. De todos modos, vamos a ir informando un poco más a medida que estemos más cerca del evento. Mariano, ¿cómo te va? Buenas tardes. Te doy la palabra, ¿no?, para hacer algún comentario, no sé si querías, o iniciar tu presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias Juan, Martín, El Casi, Philips. Sí, en realidad era un poco también para contestar la pregunta que hacían sobre la utilidad del IBUS, ¿no? O sea, claramente se ha demostrado la utilidad en disección. Es clave para estar seguros de que uno está en la luz verdadera, específicamente en disecciones crónicas, en donde vos tenés un montón de entradas y reentradas, entonces a veces es muy difícil saber si uno no está entrando y reentrando, y el IBUS te deja una tranquilidad especial sabiendo que está siempre en la luz verdadera. Otro punto importante es para la dilatación post colocación de la endoprótesis. Otro uso interesante del IBUS es para cuando uno tiene que canular ramas, y sobre todo cuando hay stents adentro de las ramas. Cuando uno tiene que meterse adentro de una renal y ya tiene un stent puesto, el IBUS puede ayudar mucho para buscar el lugar y sobre todo para saber qué nos está pasando a través de la trama del stent. Y otra cosa que se está usando mucho IBUS hoy en día es para el tema de la patología venosa, ¿no? Pero bueno, no es el tema del día. Ya pasando a mi presentación, tenés que, o sea, me tienen que autorizar porque parece que no puedo. Ángel, no puede compartir pantalla el doctor Ferreira. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Bueno. La idea es cómo nos ayuda hoy la tecnología a tener mejores resultados. De nuevo, gracias El Casi y Philips por esta oportunidad. Y directamente voy a presentar casos, ya que el exponente anterior fue bien claro acerca de las características de los catéteres y de las imágenes de fusión. El primer paciente es un paciente que operamos hoy, justamente hoy a la mañana, varón de 73 años, con un Body Mass Index de 40. O sea, imagínense todos ustedes que manejan el equipo de hemodinamia, lo que significa radiación en estos casos. Imagínense la oblicua izquierda más caudal para poder saber dónde nace la hipogástrica derecha. Lo mismo de la izquierda.
un paciente que tenía una buena anatomía proximal, pero que a nivel distal tenía una muy pequeña en longitud, ¿no? La arteria ilíaca común derecha era corta y relativamente ancha, 17 milímetros de diámetro. Entonces, utilizando el Bessel Navigator, es que tratamos a este paciente. Pero ¿cómo es el punto? Nosotros empezamos, tenemos un tomógrafo, un icon espectral, que una de las características que tiene por su modernidad es justamente que disminuye la cantidad de radiación que recibe el paciente. Por un lado, el hecho de ser espectral hace que, por ejemplo, no tengamos que hacer la serie que significa sin contraste, porque podemos sustraer lo que significa contraste. Por lo tanto, esa es una serie menos, una radiación menos que hace el paciente. Por otro lado, estos tomógrafos modernos se autosetean de acuerdo al peso del paciente, o sea, no hay errores en cuanto a la radiación que recibe. Hace años atrás, se han conocido pacientes que han recibido radiaciones increíbles para hacer simplemente un cerebro o un abdomen. Y el otro punto importante es que necesita menor cantidad de contraste, o sea, una angiotomografía tóraco-abdominal la podemos llegar a hacer con entre 50 a 60 mililitros de contraste. Entonces, eso es clave para poder empezar este tipo de procedimientos en donde uno sabe que después termina llevando al paciente a hemodinamia, a quirófano. Entonces, Bessel Navigator, fusión de imágenes, fundamentalmente 3 pasos. El primero es la segmentación, que es como se ve arriba a la izquierda, en donde uno marca los vasos, después la sustracción de todo lo que es óseo y órganos, vísceras. Ese es el punto que se ve abajo a la izquierda, arriba a la derecha, la planificación. Todos esos anillos celestes que vimos en la exposición anterior, que marcan en este caso, por ejemplo, donde comienza la arteria renal izquierda, que era la más baja, pero a su vez, como el anillo ese se pone en forma perpendicular a lo que sería el flujo de la arteria, nos da exactamente la orientación que debemos darle a la camilla, o mejor dicho, al arco en C, para estar exactamente perpendiculares a la aorta, perpendiculares al nacimiento de la arteria renal, perpendiculares al nacimiento de las hipogástricas, o directamente, como hicimos, fue marcar dónde tiene que quedar a nivel de la aorta, dónde tiene que quedar a nivel de la ilíaca común izquierda y dónde a nivel de la derecha. Y abajo, el último punto, que es la fusión de estructuras óseas, o sea, se hace una tomografía con el equipo de hemodinamia directamente y se fusiona por hueso la tomografía preoperatoria que le hicimos al paciente con la tomografía intraoperatoria. Y de ahí salen estas imágenes, ¿no? Ahí se puede ver cómo marcamos donde debía quedar la endoprótesis con el anillo celeste que está atravesando a la aorta, cómo marcamos el origen de la arteria renal izquierda y cómo queda la angiografía vista en la imagen de la derecha. Lo mismo hicimos con la ilíaca común izquierda, ahí es donde debíamos dejar la endoprótesis, el inicio de la bifurcación y del origen de la arteria hipogástrica izquierda. Y lo mismo con la derecha, que era la más problemática, porque era la más corta y la más dilatada. Entonces teníamos que estar seguros de caer justo en el origen de la arteria hipogástrica sin tapar. En la imagen de la derecha podemos ver la angiografía final. Imagínense la cantidad de rayos que hubiéramos tenido que usar para usar una imagen normal de radioscopía si no hubiéramos tenido fusión de imágenes, y eso no nos hubiera ayudado a hacer el despliegue de este tipo de endoprótesis en este procedimiento con un paciente con un body mass index tan importante. El segundo caso es un paciente de 32 años con un síndrome de Marfan que tenía dos cosas fundamentales. Primero, un reemplazo de la aorta ascendente, un Frozen Elephant Trunk, y como se puede ver en la imagen del medio, un stent que caía dentro de la aorta torácica descendente, una disección crónica en donde esa endoprótesis previa había roto el flap y entonces teníamos una cavidad única, y abajo teníamos un reemplazo aórtico que nos significaba esto, que entre la endoprótesis de arriba y el reemplazo de abajo teníamos los cuellos necesarios para poder anclar correctamente la endoprótesis. Pero obviamente teníamos algunos detalles anatómicos importantes. La primera, cuando le hicieron el Frozen Elephant Trunk, no revascularizaron la subclavia izquierda. Fundamental porque a través de la subclavia izquierda es que uno baja y se mete en las ramas de las endoprótesis ramificadas.
Y el problema es que del lado derecho, dice, bueno, no, aunque tengo un arco medio complicado, me puedo meter adentro de la subclavia derecha en lugar de la izquierda. Miren lo que es la tortuosidad de ese tronco brachiocefálico y además un aneurisma de la subclavia derecha. El segundo punto importante es que, como les dije antes, la endoprótesis previa había roto el flap. Entonces teníamos una cavidad única en la aorta torácica descendente. Pero lamentablemente había un flap de disección, ahí se ve una entrada a esa luz verdadera, esto sería la luz falsa, y lamentablemente dentro de esa luz verdadera se encontraba el tronco celíaco y la mesentérica superior, con lo cual teníamos que entrar en esa luz verdadera para poder poner ahí la endoprótesis, y después sí, esto seguía hacia abajo, hacia una luz única de nuevo, de la cual salían estas dos hermosas arterias renales, con esa disposición bien tortuosa y casi siempre tirándose para atrás. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Entrar de esta manera, o sea, como muestra la línea roja, teníamos que entrar por el orificio de la luz verdadera más distal y volver a entrar en la luz falsa por el orificio más proximal. Entonces, anestesia general, lo que hicimos fue una cervicotomía bilateral y subclavia izquierda. ¿Por qué? Porque al estar la subclavia izquierda ocluida, para que el paciente no quede parapléjico, tuvimos que revascularizar, hacer un carótido subclavio. Y después le hicimos un carótido-carotidio. ¿Por qué? Porque usamos la carótida común izquierda como lugar de acceso para colocar el introductor dorsiflex y meternos en la aorta torácica descendente. Y mientras tanto, el carótido-carotidio nutría a ambas carótidas y a la subclavia izquierda. Acá vemos que con el catéter nos metimos por abajo, desde la luz única, digamos, en la luz verdadera, y dentro de la luz verdadera volvimos a entrar en la luz única proximal. ¿Cómo verificamos esto? Específicamente por IBUS. Acá vemos que estamos afuera de la luz verdadera y acá vemos cómo estamos adentro de la luz verdadera. Entonces, sabiendo que la guía estaba puesta en el lugar correcto, lo que hicimos fue colocar primero una endoprótesis torácica y por debajo de la endoprótesis torácica, esta endoprótesis, que es una endoprótesis ramificada T-branch estándar. Una vez que colocamos la endoprótesis ramificada, fuimos uno a uno a todas las ramas. Acá se ve la renal izquierda y el stent, la renal derecha y el stent, la mesentérica superior y el tronco celíaco. Abajo lo dejamos abierto, o sea, no cerramos el circuito, le pusimos la endoprótesis, pero cerramos solamente el circuito derecho. 15 días después, con drenaje monitorizado de líquido cefalorraquídeo y potenciales evocados, hicimos un test de oclusión, ocluimos la rama de la endoprótesis, la izquierda, ocluimos la ilíaca izquierda, el aneurisma se queda sin sangre, 30 minutos de isquemia, monitoreo de potenciales evocados, no hubo problema con los potenciales evocados, terminamos cerrando el aneurisma y esta es la angiografía final. De nuevo, 20 y pico de años, imagínense lo que sería trabajar con dosis altas de rayos sin tener la fusión para poder saber que estábamos en la luz verdadera, que estábamos en la luz falsa, que entrábamos en la mesentérica o que entrábamos en las renales. Este es un caso similar al que mostraron previamente, una aorta torácica en donde marcamos el lugar donde tiene que quedar la endoprótesis y la relación con el origen de la subclavia izquierda. Lo mismo a nivel distal, marcamos el tronco celíaco y donde debería quedar la endoprótesis, bien pegada a el nacimiento del tronco celíaco. Este es el despliegue, digamos, de la endoprótesis. Miren cómo se ve, incluso con protocolo de baja, con los Philips de baja radiación. Y este es un caso también interesante, ¿por qué? Porque si no hubiéramos tenido el Bessel Navigator, no hubiéramos sabido, o sea, dónde empieza y dónde termina el aneurisma. Si no tiene trombos, no se ven los trombos en la angiografía. Entonces la única forma de decir, bueno, ¿dónde dejo la endoprótesis? Es decir, bueno,
Acá, en este anillo, en el de abajo, es donde termina el aneurisma. Entonces, la endoprótesis me tiene que quedar de ahí para abajo. Ese es el punto clave. Entonces, acá el Bessel Navigator fue clave. ¿Por qué? Porque nos marcó exactamente algo que por angiografía no se podía ver en absoluto. Entonces, una vez que colocamos la endoprótesis, como ese cuello era un cuello muy corto, le colocamos endoancors para evitar filtración a nivel distal. Y acá se ve de nuevo la tomografía, los endoancors y la exclusión del aneurisma. El IBUS, como vimos antes y como les referí, es importantísimo por lo que se refiere a disección. Creo que deberíamos tratar de hacer las disecciones con IBUS. Nos da una enorme seguridad de que estamos siempre adentro de la luz verdadera. Y lo segundo es cómo evoluciona esa luz verdadera cuando uno le coloca la endoprótesis. No solo se ve una disminución del flujo y una rémora en la falsa luz, sino específicamente cómo expande la luz verdadera y si necesitamos hacer una postdilatación de la colocación de la prótesis. Y por último, también en relación al equipo de hemodinamia, tenemos software especial para utilizar CO2. Eso nos permite en pacientes con insuficiencia renal, con la bomba de CO2, hacer, como en este caso, endoprótesis con cero contraste, utilizando un software especial que nos permite sustraer, como se ve en estas imágenes de la izquierda, cómo nos permite sustraer y colocar una endoprótesis, y por otro lado, en este caso, por ejemplo, embolizar un endolic tipo 2 exclusivamente con CO2 sin necesidad de utilizar contraste. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano. Juan, me olvidé de contarte que cuando nos conocimos, en esa época, usábamos el retroproyector, el cagarno, sí. mirábamos las tomografías en placa, medíamos la aorta con el compás y Piraíno me llamaba para disecarle la humeral. Mirá lo que es eso, ¿no? O sea, vamos. Y hacías tus presentaciones en Filmina, seguramente, Mariano. Sí, olvídate. Teníamos que ir a revelar, sacábamos los rollos fotográficos, se sacaban rollos fotográficos y había que ir a Kinefot a revelarlo y de ahí sacaban las diapositivas. Y había pocos lugares que podían transformar un PowerPoint en un rollo fotográfico. Bueno, casualmente uno de los comentarios que siempre hacemos cuando tenemos este tipo de sesiones es la verdad, el avance en la tecnología y las empresas, en este caso, por ejemplo, Philips, todo lo que han aportado y en estas técnicas de fusión de imágenes, la verdad que uno siempre se pregunta cuál es el techo que ya tiene la terapéutica endovascular, o si tiene techo en realidad, es una de las preguntas que por ahí nos hacemos, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, son la verdad que es muy, muy interesante, muy amplio todo el abanico de progresos que hemos tenido. Es un comentario que vos lo hacías a modo de chiste, salió todo esto, pero la verdad que es una realidad hoy y siempre nos preguntamos eso, teniendo en cuenta esto. Seguramente van a ir mejorando todavía, nos da mayor exactitud, mayor seguridad, por eso una de las preguntas que siempre hacemos es lo que te decía recién, ¿tiene techo la terapéutica endovascular con todas estas técnicas, todos estos desarrollos que se vienen y que seguramente vendrán mejores? Yo creo que no. No, yo creo que esto, o sea, claramente la tecnología es impresionante cómo avanza, ¿no? Lo vivimos todos los días, o sea, las cosas que uno hace en relación a lo que hacía, en realidad yo me pregunto cómo lo hacíamos antes, o sea, cómo hacíamos lo que hacíamos antes, o sea, trabajábamos con arco en C, fuera de broma, con placas radiográficas, cómo hacíamos para tomar las mediciones, y hoy lo que hacemos es una cosa increíble, ¿no? Es increíble. Y cada vez más seguro, ¿no? No solo seguro para nosotros, seguro para el paciente, seguro para todo el equipo quirúrgico. Es clave esto. Sí, justamente el grado de radiación, tanto para el paciente como para el profesional, cómo ha logrado disminuir.
una pregunta que yo me hago de estos grandes avances. Creo que el salto futuro debería ser, como se ve, de software, ¿no? Porque realmente la máquina geográfica, no sé si tiene mucho más para... Pero todos los saltos nuevos se ven de software. Y por ahí, a nivel Philips, a nivel empresa, por ahí vender el software a diferentes oferentes, por ahí haría que todos trabajáramos con software de calidad que hoy Philips ofrece a su último equipo, ¿no? Pero por ahí a futuro creo que con estas generaciones nuevas de software me parece que por ahí va a ser el futuro paso. Yo creo, Juan, hay una cosa importante. Yo creo que nosotros no estamos tan concientizados de lo que son los rayos X como las nuevas generaciones. Los chicos, probablemente los que nos estén escuchando ahora acá en el CASI, si hay muchos alumnos del CASI, ellos hasta se cuidan más que nosotros. Obviamente ellos van a recibir más radiación que nosotros si no se cuidan, porque nosotros empezamos con equipos de rayos en donde no se veía nada. Entonces, como no se veía nada es porque no emitía nada. Por eso no se veía, porque no emitía rayos. Ellos, en cambio, tienen equipos muy potentes. Pero la verdad es que yo lo que veo en los más jóvenes es que se cuidan mucho. Mucho más que nosotros nos cuidábamos cuando teníamos la edad de ellos. Entonces, eso es un buen paso. Concientizarlos de que en realidad esto lastima. Uno tiene que ahorrar tiempo de fluoroscopía, tiene que ahorrar oblicuas, tiene que colimar, tiene que ahorrar contraste, y todo esto que estamos mostrando es todo beneficio para el paciente, procedimientos más cortos, con menos contraste, con menos rayos, y nosotros, clave. Exactamente. Y una de las cosas también de la tecnología es tener confianza en la tecnología, porque ante todo somos muy desconfiados. Y se sigue pegando a veces la cintita en la pantalla para ver a dónde está, y no creemos en el software. Hasta llega un momento que uno va trabajando y realmente está coincidiendo todo, y ese te da el aporte. O la duda que uno tiene si está bien posicionado o no, y hace otro control, porque en realidad no nos sentimos seguros nosotros con la tecnología. Creo que la tecnología está más adelante que nosotros, y somos nosotros que estamos atrasados en creerle a la tecnología en parte. Además de tomarnos el tiempo necesario para la utilización, creo yo. Es lo que me pasa a mí. Bueno, vamos a dar paso a la sesión de preguntas del panel de expertos que tenemos. Leandro, Santiago Trejo, Ignacio. No sé si alguno quiere empezar con alguna pregunta a Mariano Ferreira. Leandro. No, obviamente felicitar la exposición. Me parece que el rol de la tecnología es preponderante. Ahora, yo me gustaría preguntarle al doctor, que sale un poco de lo académico. Esto puede llevar a ser un poco selectivo el tema de los tratamientos endovasculares de este tipo. ¿Es mandatorio este tipo de tecnología? Obviamente que sería un punto al cual todos deberemos llegar, pero ¿es mandatorio tener este tipo, o hay alguna situación en la que sea mandatorio tener todo este tipo de tecnología, doctor? ¿Alguna situación específica en la cual sin esto uno no debería trabajar? Yo creo que vos mismo lo estás contestando. O sea, es a lo que nosotros deberíamos apuntar. O sea, lo clave es que esté puesto en el tintero. Lo clave es que esto esté como una de las conferencias del CASI. Es importante que todos conozcamos que existe una cosa distinta que se llama IBUS y una cosa distinta que se llama PCL Navigator. Entonces, creo que a eso tenemos que apuntar. Si se puede, se puede, y si no, se podrá. Yo no creo que haya una forma, o sea, yo no creo que uno diga, si no tenés sustracción, podés trabajar, y yo te digo que es complicado. Sin sustracción te diría, no te va a salir bien las cosas. Ahora, sin IBUS, ¿podés hacer una disección? Sí. Ahora,
es más fácil, es más seguro. O sea, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que somos 7 expertos. Díganme si alguno no vio alguna vez una endoprótesis en la falsa luz. ¿Quién no vio nunca una endoprótesis en la falsa luz? Eso con IBUS no hubiera pasado. Entonces, yo no te digo que haya que tener el IBUS y si no, andate a tu casa. O tenés que derivar a un paciente que se está muriendo. No digo eso. No lo digo. Pero que sea algo a lo cual uno aspira. Trata de que la única limitante es que la prepaga te diga no. Pero no que vos no se lo pediste. Vos se lo pediste. La prepaga te dijo no y no te queda otra, porque si no, el paciente se queda sin tratamiento. Pero vos se lo pediste. Tratá de justificarlo. No es imposible. Yo creo que es como todo. O sea, en algún momento hubo parte de la tecnología que hoy tenemos que al principio todo el mundo decía no. Acuérdense que la endoprótesis era para pacientes de alto riesgo. Hace, ¿qué? 5 años, 7 años atrás, 10 años atrás. Tenías que justificar por qué le ponías una endoprótesis a un paciente. Y lo mandabas, ¿qué? A cirugía abierta. 4 veces más mortalidad. 4 veces más infarto. 4 veces más isquemia colónica. Y 4 veces más insuficiencia renal. Y sin embargo la prepaga te decía, no, solamente para alto riesgo. Bueno, hoy no es así. Hoy no pasa. O sea, algo no menor en hombres. Entonces creo que es una meta. Vos mismo lo contestaste. Yo creo que es algo a lo cual todos deberíamos aspirar. Y para empezar, hay que conocerlo. Hay que ver que se puede, hay que ver los usos, hay que ver lo que hacen otros y nosotros lo que hacen otros. Y de ahí aprender. Es así, es eso. Doctor Ferreira, una preguntita. Santiago. Excelente presentación. Una pregunta con la cuestión de la fusión de imágenes. Habitualmente cuando las hacen, no hacen angiografía preimplante, directamente con la fusión de imágenes con la tomografía previa, o porque nosotros se hace una angiografía rotacional para hacer la fusión de imágenes si uno no tiene la tomografía. ¿Se entiende? No. Para hacer la fusión de imágenes tenés que hacer una tomografía, no una angiografía rotacional. No hay que inyectar contraste. Podés hacer, sí, una angiografía rotacional al final, si vos querés hacer lo que se denomina, o sea, si vos querés ver que no tengas un leak y que, por ejemplo, los stents te hayan quedado abiertos. Pero, en general, esa angiografía rotacional 3D no tiene la misma resolución que la angiotomografía. Por lo tanto, nosotros hacemos un SPER-CT para ver... ¡Qué genio! Hacemos un SPER-CT para ver que los stents queden bien abiertos en caso de aorta compleja, pero no hacemos una rotacional. Por otro lado, esto empieza haciéndose la fusión, pero lo que hacemos generalmente es colocar, yo no les mostré en realidad el caso de hoy, pero lo que hacemos es, por ejemplo, canular la renal derecha o la renal izquierda. Entonces, cuando yo canulo la renal izquierda, lo que hago directamente es ver que la fusión, que la tomografía me quede perfectamente alineado donde está el catéter. Entonces ahí ya estoy largando tranquilo. Pongo la prótesis en posición y la voy adecuando de acuerdo al Bezier Navigator. El Bezier Navigator te permite aparte, por ejemplo, que el radiólogo no esté perdido, el técnico radiólogo, que con rayos te baje la camilla, que te suba la camilla, olvídate, no tenés que... O sea, vos le decís, enfocame la renal, y mueve el equipo de rayos hasta donde está la renal, sin hacer rayos, porque tenés el Bezier Navigator, tenés la tomografía. Entonces es exponencial la cantidad de rayos que te ahorrás, pero es brutal. ¿Por qué? Porque hay un montón de fluoroscopía que te la ahorrás. Lo otro es también sustracción. A veces no se necesita tanta sustracción. En general, en aortas, sí, pero cuando vos querés ver, por ejemplo, permeabilidad de la rama, olvídate, le haces directamente una angiografía. Digamos, con eso de marcar la renal, vos ya directamente alineás el Bezier, ya está. Listo. No necesitas la angiografía inicial, no la haces. Ponés la endoprótesis, la ponés en posición, ahí sí, si querés haces un 7 centímetros, 7 mililitros.
y estás seguro de dónde estás. Y ahí empezás a abrir directamente. Ahorras mucha exposición y mucho contraste. Ignacio, ¿cómo te va? Sí, bueno, quería primero saludar al doctor, excelente la exposición. No, y más que una pregunta, quería hacer como poner un punto sobre el tema de la seguridad que se ha ganado con todo este equipamiento, lo que decían, de la menor cantidad de contraste, la menor cantidad de radiación que se pone al paciente, a todo el equipo de hemodinamia, y enlazarlo con lo otro que se había hablado, de no quedar rehenes de las prepagas o de las obras sociales en cuanto al uso de estas tecnologías, porque termina siendo más barato. En definitiva, en la suma de procedimientos y en la disminución de cantidad de usado de contraste y en todo el tema de seguridad, el uso de estas tecnologías. Bueno, mucho más para agregar no tengo allá a las excelentes exposiciones. Nosotros hace 3 años presentamos en la SAC, en el Congreso de la SAC, predictores de prolongación de internación. El único, insuficiencia renal preoperatoria. Si esos pacientes están más tiempo internados, si vos encima le bajás la cantidad de contraste, mejor todavía. Claro. César, vos estabas por hacer un comentario ahí antes que hablara alguno de los panelistas, si tenés alguna consideración. No, era lo que, afirmaba lo que estaban diciendo. Sí, como dice el doctor Ferreira, lo que es el BC Navigator disminuye mucho la radiación y el contraste, y sí, como dije anteriormente, hay que sentirse seguro y confiar más en la tecnología, porque en la práctica a veces uno quiere hacer controles y controles, hace controles y controles, y al final, si hubiésemos tomado la decisión desde la primera instancia, como decía el BC Navigator, lo hubiésemos implantado sin ningún problema, porque generalmente los controles posteriores no nos modifican a veces la conducta, y nos damos cuenta que a veces hacemos 2 o 3 controles más y aumentamos el contraste, pero más en la parte, para mí en la confianza de uno se tiene que sentir muy confiado con la tecnología y actuar según ella. Creo que eso es fundamental, me parece. No sé si le pasa a otros, no sé si al doctor Ferreira le pasaba eso, pero en lo personal me pasa eso. Sí, tal cual. Es usarlo y usarlo en los difíciles y en los fáciles. Sí, el tema es un compromiso de todo el equipo, porque no depende de uno, depende del equipo, o sea, depende del técnico, depende de la instrumentadora, del anestesiólogo, que cada uno tenga un momento para, mientras que están haciendo tal cosa, pues hacer la tomografía. La tomografía implica poner al paciente en la posición adecuada para poder girar alrededor del paciente con el arco. Digamos, es una serie de como todo lo que hacemos, ¿no? O sea, una coronaria, una renal, una aorta, es una serie de pequeños detalles rutinarios y que siempre hacemos lo mismo, pero que realmente sirve, ¿no? Y fundamental darle el tiempo al técnico en la sala, porque el técnico primero descargó la tomografía, hizo las mediciones, hizo todo. Cuando estamos colocando la endoprótesis, estamos apurados y la queremos desplegar, y al final no lo utilizamos. Entonces, el técnico llega un momento que se van a cansar también de que hacen tanto trabajo y en el momento no se usa. Entonces hay que tomarse el tiempo, los 30 segundos, corrigen, como decía el doctor, se corrigen los anillos en arteria renal y se implanta. Son 30 segundos, no llegamos a los 40 segundos de espera. Eso es lo que vemos nosotros. Somos poco pacientes a veces, básicamente, ¿no? Para este tipo de... Sí. Yo quisiera hacer una pregunta a los dos, y principalmente para los participantes que no están adaptados a trabajar con este tipo de equipos de hemodinamia, y esta tecnología de Philips, de fusión de imágenes y de BC Navigator.
la situación habitual, te llegan tomografías que no son Philips, que son GE, que son de otras marcas. Esa tomografía la podés poner y podés hacer la fusión de imágenes o no, o qué nivel de tomografía necesitas, ¿no? En la tomografía es muy importante el contraste. Los vasos tienen que estar bien cubiertos por contraste, porque cuando se empieza a hacer la reconstrucción y la tomografía no tiene contraste, es muy difícil hacer la fusión posteriormente. Es fundamental el contraste. Y con respecto a si se pueden descargar, sí, se descargan. Nosotros generalmente no recibimos de otros tomógrafos, recibimos tomógrafos Philips también, pero nosotros lo que vemos, lo más importante, es cómo está realizada la angiotomografía. El volumen de contraste de la tomografía, si está bien en la parte arterial, es fundamental. Eso queda muy bien después en el VICI Navigator. No sé si el doctor Ferreira... Sí, coincido. O sea, está María Eugenia, creo que en el chat. Sí, la vi ahí. Me parece que hay un tipo de tomografía que no entra en el Bessel, pero se puede utilizar de tomografías que no vengan de Philips. Nosotros, o sea, me parece que, no me acuerdo si es Siemens o GE o no me acuerdo, o Canon, no me acuerdo cuál es, que es complicada, pero en general no tenemos problema. No tenemos problema. Ahí María Eugenia está respondiendo, hizo algunos comentarios que no leímos porque básicamente lo dijiste vos, Mariano, en cuanto a la fusión es necesario una tomografía con el mismo equipo y baja dosis. Y con respecto a lo que comentaba recién, María Eugenia dice que no es necesario que sea Philips, lo importante es que tenga más de 300 imágenes como para poder ser bueno. Y una pregunta para César, que yo creo que algo ya hablaste, pero si querés comentarla también del chat. Con respecto a la evaluación del flap como predictor de menores complicaciones en un aneurisma disecante, obviamente relacionado al IBUS, ¿no? Algo comentaste, pero hay una pregunta en el chat. Sí, es sobre el movimiento del flap que se vio en la realización del IBUS, pero en disecciones aórticas crónicas. Este movimiento, cuando es mayor el movimiento y mayor compresión en la luz verdadera, va a generar como una obstrucción de la aorta, como una coartación prácticamente. En un trabajo que se presentó vieron que los que tenían mayor movilidad, mayor contracción de esta luz verdadera, tenían buen pronóstico. Eso se utilizó como una utilidad del IBUS en la disección aórtica crónica. Nosotros hicimos, en un caso que presenté acá, era una disección aórtica crónica, el flap de disección era grueso, y era crónica porque ya habíamos visto las imágenes previas, y esta paciente ingresa por un ACV hemorrágico hipertensivo. Entonces, cuando vimos ese estudio, pensamos, se estaría comportando como una coartación esa aorta y genera más presión, y fue uno desencadenante de la ACV hemorrágica, no lo sabemos, pero sí se sabe que estos pacientes tienen mayor riesgo en la evolución, que en una primera instancia las disecciones aórticas crónicas no se trataban, solamente se veía la luz falsa y la remodelación arterial. Pero bueno, no sé si sirve la respuesta. Juan, vos hiciste algunos comentarios relacionados a lo que tiene que ver con la radiación, ¿no? Esto es un tema no menor y que tiene que ver, sin duda, con cuestiones de seguridad, como los mencionaron también los doctores, no solo para el paciente, sino para también los profesionales, ¿no? ¿Qué opinión te merece la posibilidad de ahorro en este tipo de cosas de todo lo que se presentó? Sí, obviamente que hay que tratar de reducir la exposición a radiación, tanto del paciente como del profesional. Ya hemos visto varios casos de radiaciones en altas dosis, tanto a pacientes como a profesionales, y me parece importante reducir la radiación, obviamente con la dosimetría personal, que ya todos conocen, saber cuál es su dosimetría personal, y con estos equipos que uno utiliza menor cantidad de rayos, creo que es esencial esto.
de alguna manera reducir la radiación, y la cantidad de radiación es importante para nuestra longevidad y la de los pacientes futuros. Sí, sí. Sí, porque la verdad que cuando hay algún caso, la verdad que nos queremos morir, ¿no? Pero, y, por ejemplo, ahí presentaban un caso, creo que fue Mariano, de un paciente con un sobrepeso importante en el cual la radiación de no poder contar con todo lo que se presentó hubiese sido gigante. No hablemos del contraste porque quizás le tenemos menos miedo, digamos, de una forma, pero cuando se presentan lesiones por ahí por radiación, la verdad que son muy difíciles de sobrellevar en el tiempo. Y otra herramienta que es importante en el angiógrafo es que se pueda almacenar la fluoroscopía. Eso baja muchísimo la radiación. No tenés idea de grabar. Claro, no es necesario grabar, sino uno da rayo y la puede. Y eso mismo lo grabas, la misma fluoroscopía la grabas, exacto. La grabás. Nosotros lo utilizamos mucho en procedimientos largos. Obviamente que la calidad es inferior, porque estamos recibiendo menos rayos. Si uno presenta un caso clínico con fluoroscopía almacenada, realmente no es el ideal a veces, porque quedan muy feos en algunos casos, pero tiene que, principalmente si uno hace los procedimientos, y la gran mayoría lo hacen con fluoroscopía almacenada, baja muchísimo la radiación. Y más en estos pacientes, que son pacientes obesos. Uno lo que necesita en la fluoroscopía es ver lo puntual y nada más. Y si uno lo logró haciendo rayos, ya está, eso se guarda y se toma conducta en eso, tanto en la patología aórtica como en la coronaria también es fundamental. No quedan imágenes estéticamente lindas, porque cuando... Van a aparecer los filtros tipo Instagram para ese tipo de cosas, ¿viste? Así que puede ser. Bueno, ¿alguna consideración final, César, Mariano? La verdad que felicitarlos y primero agradecer la predisposición de ustedes y segundo felicitarlos por las brillantes exposiciones. Me gustaría, ustedes son los expertos y alguna consideración final con respecto a lo que presentamos hoy. No, era como decía el doctor, hay que empezar a pedir esta tecnología, tanto del IBUS, no vamos a pedir un angiógrafo, pero cada vez se están instalando cada vez más y utilizar y aprovechar esta tecnología. Y como dijo el doctor Ferreira, hay que hacer y ver qué hacen los demás y copiar. Y es la forma de aprender también. Nosotros nos fijamos mucho en casos de afuera, cómo lo realizan y cómo se hacen. También me he fijado cómo hacía el doctor Ferreira las cosas y también lo he copiado, así que esa es la realidad. Y tratar de implementarlo siempre. Mariano. Es una carrera hacia un mejor resultado. Hay que correrla, hay que estar actualizado, hay que leer, hay que escuchar, hay que meterse en todos lados y trabajar. Es una carrera. En esta carrera realmente todos no la conocen a todas, y no sabes, siempre te toca alguna que en esa carrera tropezás. Lo importante es poder rehabilitarse y seguir esa carrera, y seguir buscando, estimulándose a encontrar nuevas tecnologías. Y bueno, y en esto justamente las empresas nos ayudan muchísimo, porque realmente el avance tecnológico ha sido monstruoso. Nosotros, Mariano, que empezamos como vos dijiste, con los angiógrafos, donde veíamos rayos y solamente había que filmar para poder ver algo, a hoy poder filmar una fluoroscopía, poder hacer un Bezier Navigator, poder hacer fusión de imágenes, realmente son avances muy importantes, muy importantes. Bueno, estamos llegando prácticamente al final. La verdad que una sesión sumamente interesante y la cual nos deja muchas cosas positivas y siempre tendiendo a mejorar, como dijimos ya en algún momento, con todo el soporte que nos da la tecnología y las empresas como Philips en cuanto al desarrollo de software y de todos estos dispositivos que nos ayudan. Casualmente la charla era cómo
mejorar nuestros resultados. Yo creo que todo lo que se presentó nos ayuda tanto a planificar como a facilitar los procedimientos y sin duda optimizar nuestros resultados, que es el beneficio principal que buscamos. Les agradezco a todos la participación, nuevamente a Philips por permitirnos realizar este tipo de sesiones. A María Eugenia un agradecimiento especial, porque también estuvo colaborando con nosotros con algunas consideraciones. Y no vuelvo a invitarlos, agéndenlo, ya agenden la fecha, porque yo creo que todos anhelamos una nueva presencialidad y vamos a poder ponerla de manifiesto a fin de año, el 3, 4 y 5 de diciembre, en Pilar, en nuestro congreso anual. Así que a todos, muchas gracias por su participación. En nombre del colegio, un fuerte abrazo y esperamos vernos pronto en persona a persona. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Saludos.